Vamos, vamos a empezar otra vez porque no lo estaba grabando, porque buenos días a todos. Estamos en vivo en Facebook, pero desde hoy vamos a tener una novedad, es que vamos a estar cada miércoles también disponibles a través de la plataforma de LinkedIn. Entonces, estamos hoy de manteles largos, vamos a empezar con un gran tema. Yo soy Patricia Lagarza, les estoy saludando desde Bélgica y mi copresentadora es la preciosa Dilia López Gómez Patiño. Siempre me equivoco ahí. Dilia Gómez Patiño desde Colombia. Muy buenos días, preciosa. Pues, Pati, muy buenos días. No sabía que ya estábamos en LinkedIn, pero pues qué sorpresa para mí también. Muy bueno porque esto nos permite extender el alcance y sobre todo hoy, pues maravilloso que este primer episodio en LinkedIn sea de la mano de Claudia Acosta, que nos va a hablar de unos temas que a veces nos parecen muy lejanos, pero que realmente son muy, muy cercanos a la vida de cada uno de nosotros y ella seguro vamos a aprender muchísimo porque nos lo va a explicar de una manera muy sencilla, de manera tal que todos lo veamos viable y posible. Muy bienvenida, Claudia. Lilia y Patricia, muchísimas gracias. Estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Me encanta que estemos acá, que cada vez seamos más mujeres empoderadas en estos temas. Para mí es un placer. Me encuentro en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y bueno, encantada de poder hablarles un poco de lo que hago y de lo importante también que son estas técnicas que más adelante les cuento, pues para conservar el ambiente principalmente. Exactamente. En este programa, solamente para darles una pequeña introducción, estamos hablando con la gente que está haciendo los cambios. Hemos estado hablando en nuestro programa de Facebook y vamos a ir pasando a LinkedIn poco a poco todas las diferentes grabaciones acerca de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hemos hablado de cuáles son los retos, qué es lo que podemos hacer como individuo, qué es lo que podemos hacer como empresa, pero esta tercera temporada ya estamos hablando acerca de qué está haciendo la gente, qué está haciendo la diferencia. Y hoy tenemos a Claudia Costa que nos va a contar algo que es maravilloso, porque uno de los grandes retos de la humanidad, obviamente, es la producción de alimento. Y mucha gente está viendo los costos de producción de alimentos subir y estamos viendo también que mucha gente dice, claro, es que ya somos demasiados en el planeta y es que todos tenemos que comer y hay toda una serie de retos que ya hemos estado comentando. Y muchas de las respuestas han sido exclusivamente tecnológicas, con necesidad de préstamos muy altos para las personas que están en el campo y con resultados que no son sostenibles como los queremos ver. Pero tenemos gente como Claudia que nos va a contar ahora cómo hay manera de ser sostenible, rentable, sano, feliz y también con todo el respeto para el planeta, los animales, todo lo que es vida y también nosotros, con un precio más bajo. Entonces, si de alguna manera no han visto una solución que sea perfecta, les presento a Claudia Costa. Cuéntanos, bonita, ¿qué fue lo que te hizo entrar en este mundo y qué tipo de cosas haces? Súper, Bueno, y bueno, también mira, que nos cuente qué profesión tiene y todo esto, porque los que no pertenecemos tanto a ese mundo, pues estamos bien ansiosos de conocer y de aprender de dónde viene todo este conocimiento. vale, bueno, mira, yo soy ingeniera biotecnológica desde bien chiquita. Siempre quise como estudiar algo diferente y no encontraba qué. Hasta que un día en mi universidad abrieron ingeniería de producción biotecnológica y yo sin conocer mucho el término y el concepto de biotecnología, yo simplemente dije, esto es como chévere, esto es como raro, y entonces empecé a estudiar ingeniería biotecnológica y bueno, empecé a descubrir un mundo bastante interesante. Anteriormente, cuando yo decía la palabra biotecnología, normalmente la gente pregunta, bueno, ¿qué es la biotecnología? Hoy en día es muy fácil explicarla porque estamos atravesando una pandemia y todas las vacunas que nos hemos aplicado pues provienen de procesos biotecnológicos, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es la biotecnología? Es la utilización de microorganismos o sus procesos biológicos para un fin, ¿cierto? En el caso de la vacuna del COVID, cogen partes del virus, en fin, ¿y qué produce? Pues la vacuna. A diario nosotros estamos rodeados de biotecnología. El pan es un proceso biotecnológico, el yogur es un proceso biotecnológico, el kumis es un proceso biotecnológico, la cerveza, el vino. Entonces estamos rodeados de biotecnología por todas partes y todos los días oímos hablar un poco de esto. Cuando hay derrames de petróleo, por ejemplo, y se contaminan ríos o aguas, hay una parte que es la biotecnología ambiental, y es que utiliza microorganismos que aplican en esta parte donde hubo derrames y pues consumen esos productos que son contaminantes para el suelo, para las plantas, para el agua. Entonces, hay muchas biotecnologías, ¿cierto? Está la biotecnología de alimentos, la biotecnología industrial, la biotecnología agrícola, que ahora está diferenciada por colores. Entonces, vamos a encontrar la biotecnología azul cuando se refiere a biotecnología marina. La biotecnología gris cuando estamos hablando de la biotecnología ambiental, la biotecnología blanca cuando estamos hablando de la industrial. Y en mi caso me enamoré de la biotecnología verde, que es la biotecnología vegetal. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero desde que llegó una profesora a mi universidad cubana y ella me mostró frasquitos con plantas adentro que crecían en un medio de cultivo, yo dije, wow, quedé encantada. Así empecé de mis primeros semestres a trabajar con biotecnología vegetal, y a medida que iba trabajando estos proyectos, pues estaba en contacto con las personas que cultivan las plantas, es decir, el campesino, el agricultor, y empecé a observar todas estas grandes bondades que tiene la biotecnología vegetal. Tiene muchísimas bondades porque primero es increíble ver cómo desde un frasquito, le voy a mostrar acá, ay, se me va, ahí yo creo que queda, dentro de un frasquito de alimentos de bebé puede crecer una planta, ¿cierto? Aquí ven una planta de cannabis, en este caso que es una planta medicinal, y pues esto transparente que se ve acá es un medio de cultivo. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo desde acá, desde esta plantica que crece dentro de un frasco puede aportar tanto al sector alimentario? ¿Por qué? Porque pues en estos momentos que tenemos problemas de seguridad, ¿cierto? Alimentaria, yo puedo producir mis plantas acá a muy bajo costo y sembrar en mi casa, en mi espacio, en mi finca, ¿cierto? Cuando estamos trabajando biotecnología, estamos trabajando plantas medicinales, en el caso de cannabis, el cannabis sirve para tantas cosas, entonces está aportando uno a la salud. Cuando estamos hablando que hay problemas de extinción, ¿cierto? En estos momentos vemos muchos problemas de extinción de especies vegetales. Esa es una forma también de conservarlas y de multiplicarlas y poder aportar a esta problemática de extinción que tienen algunas especies vegetales. Desde la parte social, algo muy bonito que yo le comentaba a Dilia es que en estos proyectos siempre trabajan mujeres, y es muy bonito además porque siempre trabajan mujeres con un grado de vulnerabilidad. Yo siempre trato de trabajar con esas mujeres que tienen algún grado de vulnerabilidad porque pues van a aprender algo que, aunque desde 1942 se viene trabajando, pues hasta ahora, digamos, estos últimos 15 años han mostrado mucho desarrollo. Entonces, qué interesante poder enseñarles a estas mujeres con algún grado de vulnerabilidad estas técnicas. ¿Y qué son estas técnicas? Yo creo que todos hemos sembrado una semillita, el típico ejercicio del colegio, una semilla en un algodón, en un vasito desechable. O todos hemos cortado un pedacito de planta y hemos vuelto a sembrar en otra parte, ¿cierto? Pero en este caso lo vamos a hacer en el laboratorio, lo vamos a hacer bajo condiciones ambientales controladas, lo vamos a hacer totalmente en unas condiciones asépticas. ¿Por qué? Porque necesito dar plantas de calidad, que no tengan problemas fitosanitarios, que tengan un crecimiento muy rápido, que crezcan
mucho en el laboratorio. Entonces, estas plantas que han sido sanas, que no se les aplica ningún químico, porque no se les aplica ningún químico en el laboratorio, todos son nutrientes que han sido, son criadas, yo siempre digo, son cuidadas como un bebé, son cuidadas como un bebé. Entonces, estas plantas de esa calidad genética, fitosanitaria, se le va a entregar al pequeño agricultor o al gran agricultor para que establezca cultivos de calidad. ¿Y qué es establecer cultivos de calidad? Cultivos que sean altamente productivos, cultivos que necesiten poco, ojalá ningún químico, cultivos que vayan a prestar algún beneficio a la comunidad, y todo lo hacemos así, a través de estas plantitas, ahí se ve, a través de estas plantitas que se cultivan en el laboratorio, y son pequeñitas, pero 5 centímetros más o menos tiene cada plantita, pero ustedes no se imaginan el beneficio que puede traer al mundo entero estas técnicas, teniendo en cuenta toda la problemática ambiental que estamos viviendo y de contaminación y demás. Entonces, eso así rápidamente les cuento. Estas técnicas se llaman técnicas de cultivo de tejidos vegetales. ¿Y por qué cultivo de tejidos vegetales? Porque yo estoy cultivando tejidos, sea un pedacito de hoja, un pedacito de raíz, un pedacito de tallo, una semilla, un pedacito de flor. Entonces, todo eso son tejidos vegetales que yo voy a ubicar en un medio de cultivo nutricional, y de ahí se va a formar muchas y muchas y muchas plantas. Claudia, Una calidad. digamos, ahora que tú nos estás explicando esto de los cultivos y que ya nos queda un poco más claro, la pregunta que yo te haría, y pues que me estoy en este momento haciendo es, bueno, ¿y esto nos puede servir a todos o va dirigido a un público en particular? ¿Con qué comunidades has trabajado? Mira, eso nos puede servir a todos. Yo he trabajado, es que finalmente todos nos alimentamos, ¿cierto? Todos comemos. Entonces, son unas técnicas que nos sirven a todos. He trabajado con muchas comunidades, principalmente pequeños agricultores, pero también he conocido personas que de pronto no tienen ese conocimiento biológico, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, que se han dado cuenta de estas bondades, de estas técnicas, y quieren aprender, han aprendido y lo han puesto en práctica. Entonces, si bien es cierto, hay que tener, para poder trabajarlas, ciertos conceptos, pues cualquier persona lo puede trabajar. Y el beneficio, indudablemente, es para todos, porque todos estamos buscando alimentos sanos, por ejemplo. Entonces, sí es algo que les sirve a todos. Pati, adelante. ¿No? Como tú quieras. Una de las preguntas que te quería yo hacer, Claudia, bueno, más que pregunta, era que nos comentaras, porque muchas veces hemos comentado de que el hambre en el mundo no es falta de alimento, es falta de distribución correcta. Es que mucha gente que produce, que no tiene el precio que quiere, que va y quema su cosecha o la deja tirar, o a lo mejor no tiene camino para llegar al mercado donde puede ser distribuido, o todo ese tipo de cosas, pero que en realidad en el planeta, o sea, el mundo, la tierra, la naturaleza, o como le quieras decir, tiene la capacidad productiva de alimentarnos a todos y más. Entonces, ¿tú cómo ves cómo ves este tipo de plantaciones? ¿Se podría pensar en tener todos estos, pues, pequeños germinados, o este conocimiento de tener germinados y todo en las casas privadas? Un poco lo que decía Dilia, ¿no? O sea, que se pudiera enseñar a la gente, o que se pudieran distribuir, o todo ese tipo de cosas, para poder tener alimentos frescos de súper buena calidad, con todas las ventajas que estuviste comentando, y que esto nos ayudara pues a cubrir esas necesidades alimenticias de la gente, ¿no? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, aquí está muy de moda
unas mezclas de germinados, por ejemplo, que es alfalfa con brócoli o alfalfa con otras cosas y demás, para comerse como germinado. Y el brócoli específicamente, el germinado de brócoli tiene tantísimos nutrientes que ayuda incluso para las personas que están con salud delicada. Entonces, si nos pudieras contar un poco acerca de cómo podrían estas plantitas, bebés preciosas, hermosas que estás desarrollando y que estás moviendo, ¿cómo lo ves que podría ayudar a ese problema de hambre? Se me cae, pero bueno, ya, ahí me ubiqué. Bueno, mira, nosotros hemos desarrollado proyectos y qué interesante la pregunta, porque a veces uno ve esto muy tecnológico que no está a mi alcance. O sea, uno lo ve esto como que está por allá muy lejos, no está a mi alcance. Y sí está al alcance de todos, está al alcance de todos. Es muy práctico y muy sencillo. Si yo tengo mi cultivo, si yo tengo mi casa, si yo tengo mi finca, si yo tengo mi patio de casa, poder desarrollar estas técnicas y poder producir cultivos totalmente limpios. Yo trabajé en un proyecto bastante interesante en donde los mismos productores, fue como en 3 regiones de la costa atlántica, los mismos productores ya no tenían que ir a los grandes laboratorios a comprar sus plantas, sino que ellos mismos los producían en sus casas y en sus fincas, de una manera hasta mejor de lo que yo hacía en un laboratorio. Las plantas salían más bonitas, las que ellos producían en campo, que las que yo hacía en el laboratorio. Entonces yo les decía, eso está al alcance de todos, son unas técnicas muy prácticas, unas técnicas que podemos poner en funcionamiento en nuestras casas, en nuestras fincas, poder nosotros producir nuestro propio material vegetal con la garantía de que sea un material vegetal totalmente limpio y totalmente sano. En estos proyectos donde trabajé, fueron desarrollados por pequeños agricultores, principalmente con plátano, banano, yuca y ñame, que es un cultivo que se da mucho en la costa norte de Colombia, ¿cierto? Entonces, este proyecto empezó primero nosotros desde grandes laboratorios enviándoles a ellos material vegetal, pero después se capacitaron para que ellos pudieran tener dentro de sus fincas estos laboratorios y sacar ese material vegetal que posteriormente sembraban y lo usaban, bien sea para comercializar o para consumo propio. Entonces, es ahí, sí se puede, está al alcance de todos. Yo puedo producir en mis fincas, en mi casa, este tipo de cultivo que posteriormente me va a servir a mí como alimento o comercializarlo, ¿cierto? Además que si yo produzco mi propio alimento, pues lo cuido más. Y, y, y lo que tú decías, es cierto, o sea, el hambre no es solamente la falta de alimentos, sino también como el conocimiento y la oportunidad de poder aplicar ciertas tecnologías que van a ser que son muy prácticas y muy útiles para poder solucionar una problemática pues a nivel mundial. Estas técnicas son las llamadas a aportar a esto. ¿Por qué? Porque no solamente es el de producir alimentos, sino también producir alimentos de calidad. Y esto me permite a mí producir alimentos bastante nutritivos y de calidad pues, para consumo familiar, etcétera. Entonces, claro que sí está al alcance de todos y que cada uno si quiere y me puede contactar, que también con mucho gusto les enseñaré a cómo producir su propio alimento o sus propias plantas a través de estas técnicas de cultivo de tejidos vegetales. Claudia, ahora que estaba escuchando tu respuesta, me surge una inquietud, como que uno de los grandes conflictos, y bueno, aclaro que no sé si esté bien enfocada la pregunta, pero uno de los grandes conflictos que se encuentra es que justamente hay un acaparamiento de semillas por grandes empresas y que de alguna manera condicionan a los cultivadores, condicionan a los campesinos para que sea solamente esa semilla y no otra la que deban sembrar, y pues obviamente eso encarece el producto, pero además genera una dependencia de las grandes empresas, le resta autonomía al cultivador. ¿Estoy en lo cierto? ¿Has encontrado resistencia de alguna manera para generar tu labor por parte de estas grandes industrias?
Sí, indudablemente hay unas especies que uno ni siquiera las puede trabajar in vitro, ¿cierto? Porque ya están registradas, ya están patentadas y son dueñas de estas grandes entidades, de estos grandes laboratorios y uno no los puede desarrollar, a no ser que se obtenga un permiso de estos laboratorios. Pero mira que estas técnicas tienen una ventaja. A veces creemos que lo que tienen esas grandes empresas es lo mejor y no. Lo mejor siempre lo vamos a tener en nuestros campos. Entonces, yo puedo tener un cultivo de 15 plantas de banano, por ejemplo, y de esas 15 plantas de banano, hay una que sobresale en producción, en sanidad y, no sé, digamos en tamaño. Entonces, yo puedo trabajar sin ningún problema, tomar esta planta, llevarla al laboratorio, trabajarla y todo lo que me va a salir de ahí son plantas genética y fenotípicamente iguales a esa planta madre que yo seleccioné en campo. Entonces, si bien es cierto que esos laboratorios tienen mucho material patentado y es mío y de nadie más, ok, pero eso no quiere decir que también encuentre yo en mi campo, en mi estado natural, en mis condiciones naturales, plantas que yo pueda seleccionar con esta calidad y poder producirles hasta incluso, me atrevería a decir, mejores que estas muchas especies que están como patentadas. Ahora, casi estas especies también han sido desarrolladas, eh, son modificadas genéticamente, ¿cierto? Entonces, bueno, yo ahí no me meto, pero yo sí prefiero como irme a lo natural y por eso digo, esa selección natural que yo puedo hacer en campo puede resultar mejor que trabajar con esos materiales que están patentados. Además que mira, hay otra cosa importante que a veces creemos que estos materiales son los mejores, los de los grandes laboratorios, pero resulta que estos materiales no están adaptados a mi zona. Entonces, si no están adaptados a mi zona, yo los traigo, los siembro en mi zona, puede venir alguna plaga o alguna enfermedad y lo acaba. Y quedo yo sin nada. Pero en cambio, si yo trabajo con materiales adaptados a mi zona, estos materiales pueden tener esa resistencia a estas plagas y enfermedades y sí, puede que se me muera uno y dos, pero no me acabe el cultivo. Entonces también es importante, digamos, estas técnicas porque me permiten trabajar con materiales que están adaptados a mi zona y que son resistentes ya a esa problemática que hay en la región. Totalmente. Fíjate, me ganaste el comentario completamente porque esa es una de las grandísimas ventajas. En México, por ejemplo, tenemos variedades de maíz que pueden sobrevivir naturalmente y tener cosechas de calidad en todos los ecosistemas, menos en la tundra. Entonces tenemos maíz que crece en zonas desérticas, en zonas selváticas, en zonas semiselváticas, en praderas, en montaña. Entonces, esa biodiversidad es sumamente importante y querer empezar a depender de una sola especie que venga con algo, a lo mejor con genes de pescado o qué sé yo, de cosas raras que meten a veces para que crezcan y que sea una sola, no solamente nos da mayores costos y dependencias y todo eso, sino que nos ponen un riesgo enorme. Porque el día que llegue un bicho, una plaga, una temperatura, una salinidad o lo que sea que le afecte a esas plantas, pues nos vamos a quedar sin cosecha, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la biodiversidad también es súper, súper importante. Muy Lo que te quería importante. preguntar ahora, Claudia Linda, es cuéntanos un poco tu trabajo con el agricultor, o sea, ¿cuál es tu mensaje al agricultor para decirle, hay modo de hacerlo mejor, hay modo de hacerlo más natural, hay modo de hacerlo a lo mejor con menos químico, hay modo de hacerlo, o sea, ¿qué tipo de, de conceptos le estás presentando al agricultor, sobre todo al agricultor industrializado, vamos a decir, para que como que le baje dos rayitas al químico y pueda mantener esa productividad? Claro, mira,
Hay algo bien interesante que es que el agricultor ya sabe estas técnicas, ¿cierto? Y si nos vamos a las grandes industrias, sí o sí ya están empezando a trabajar. En Colombia, por ejemplo, el tema de flores ya se hace. Todas las empresas, bueno, o si no todas, pueden buscar, contratan laboratorios para que les produzca su material vegetal. Otra grande industria que hay en Colombia es el banano, se exporta mucho banano y en las zonas bananeras casi todo el material, el 95% del material que se trabaja son de este tipo de materiales que se producen en el laboratorio. Entonces ya el pequeño, mediano y grande agricultor saben de estas técnicas. ¿A qué le tienen miedo? Y de pronto, ¿por qué no se arriesgan a utilizar esto? Porque asumen que son muy costosas, ¿cierto? Y lo asumen muchas veces sin tener un punto de partida, ¿cierto? Porque yo digo, ok, esto me sale costoso, pero porque ya he averiguado en otras empresas y me han dado precios, pero en realidad a veces con el desconocimiento asumen que es una técnica muy costosa a la que se pueda llegar. Ahora, ventajas para que ellos utilicen, y es lo que yo siempre les digo, tienen muchas ventajas para que ustedes utilicen estos materiales micropropagados o materiales obtenidos por biotecnología o materiales in vitro. Es primero, si bien es cierto, puede costar un poquito más, pero se van a economizar primero muchísima plata en productos agroquímicos, ¿cierto? Además de que se van a economizar muchísimo en productos agroquímicos, pues están aportando a la observación del ambiente, ¿cierto? Tercero, indudablemente los costos de producción baja porque ya no tengo que utilizar tantos productos para, no sé, controlar plagas y enfermedades. Hay que hacer un manejo cultural, lógicamente, pero se disminuye mucho el uso de químicos. Cuarto, van a tener, eso que les decía yo, el ejemplo de yo tengo 15 plantas y tomo la mejor, eso va a pasar. Se toman las mejores plantas, yo las voy a replicar en el laboratorio y les voy a entregar a ellos lo mejor de lo mejor, porque además en el laboratorio hay una ventaja. Nosotras somos chicas grandes y yo siempre pongo el ejemplo, es como si nosotras nos metiéramos al laboratorio y saliéramos bebés, ¿cierto? Un bebé su funcionamiento es muchísimo más acelerado que el de nosotros. Entonces, eso también lo van a tener los agricultores en campo. Van a sembrar plantas totalmente juveniles que les va a favorecer su producción y su rendimiento. Y si uno suma todas esas ventajas, todo eso que yo le digo a los agricultores, se va a traducir en producción más económica, más rentable, cuidamos el ambiente, prestamos una labor ambiental, social, en fin, y lógicamente pues sus productos se van a comercializar mejor porque van a estar de calidad. Entonces, eso es lo que yo trato de decirles a los agricultores para que puedan trabajar con estas técnicas. Qué linda. No, me encanta, absolutamente. Fíjate que hay entre las personas que nos están siguiendo ahora en Facebook, hay un par de preguntas y una de esas está, pues yo creo que lo van a poder contestar tú y Dilia juntas, porque dice, es de Kren Blasquez y dice, hola, buen día, aquí escuchando. Tengo un máster en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables. Buen tema. Entonces dice, debería estar prohibido y penado por las autoridades en derechos humanos la acaparación de recursos naturales. Y pues la exclusividad aquella, ¿no? De las semillas y las semillas estas suicidas que nada más dan una cosecha y todo ese tipo de cosas. Entonces me encantaría, pues ahí está la pregunta, ¿qué piensas de la posibilidad de prohibir y penar esas acaparaciones de lo que es la vida, ¿no? Finalmente. Sí, totalmente estoy de acuerdo con la persona, pues con el participante. Es cierto porque, digamos, estos recursos son de todos, son de todos, prestan un servicio a todos, o sea, la biodiversidad es de todos. Yo no tengo ningún derecho a decir esto es mío, ¿cierto? A guardarlo y a protegerlo para mí cuando realmente esto es algo que está,
está en la naturaleza, que forma parte de la biodiversidad, que está prestando una función, un servicio también en la biodiversidad, y pues que como con qué derecho voy a guardar yo es, lastimosamente se encuentra uno eso, ¿cierto? Como yo les decía, hay cosas que yo no puedo trabajar, lastimosamente, pero, pero bueno, esperemos que en algún momento todo esto cambie y finalmente, no sé, lleguen a la forma de que este acaparamiento de esta biodiversidad pues sea realmente penalizada. Pero bueno, digamos que a veces nos encontramos con estas cosas, pero siempre tenemos que buscar la forma de trabajar y de salir adelante y de aportar, ¿cierto? A todos esos desarrollos. Claro. Y lo bueno es que es, bueno, totalmente, la naturaleza es tan generosa que siempre hay otras cosas que hacer. Dilia, preciosa, ¿qué nos puedes decir así del punto de vista legal o de derechos o de... Yo creo que todos tenemos derecho a gozar de los frutos de la naturaleza. Entonces, Por pensar supuesto. que Claro, una persona que no es física, que es moral, como puede ser una empresa que es una persona moral, no es una persona física. Entonces, ¿cómo es posible que puedan acapararse esos recursos de vida, no? Es que yo creo que, de hecho, a los estados hasta ahora, y como lo mencionaba Claudia, solamente de unos años para acá es que han venido como reaccionando, no solamente de todo el potencial que tiene esto, sino de todo lo que han dejado perder, particularmente estados latinoamericanos, y lo digo en el caso de Colombia, que se supone es el segundo estado más biodiverso del planeta, pero hemos perdido muchísimo conocimiento a partir de investigaciones que son financiadas por grandes multinacionales, por países europeos, norteamericanos y todo esto, porque aquí como que formaba parte del paisaje y pues no se le prestó la suficiente atención. Entonces, mucho conocimiento, mucha materia prima, si es que se puede llamar así, ha salido y crean el invento, el desarrollo y luego nos lo devuelven y nos lo venden muchísimo más caro, pero todo ha sido incluso desde la misma biodiversidad que tenemos acá y utilizando también conocimiento ancestral. De hecho, uno de los pilares de la responsabilidad social es justamente la protección de la propiedad intelectual y la protección de la biodiversidad. Para que esto pudiese ser penalizado o pudiese ser sancionado, pues se necesita la voluntad política de los estados, que se adhieran a un tratado, que firmen un convenio, pero justamente los estados muchas veces también están supeditados a esos poderes económicos que representan las grandes multinacionales, como que imponen las condiciones. Es un juego de poder detrás, político y económico, que impulsa a los estados también a mantener un poco laxos como esas fronteras y permite también que se siga perdiendo muchísimo, muchísimo conocimiento. De hecho, antes de que surgiera la pregunta, yo quería comentarle a Claudia, porque me queda la inquietud, si a partir de de esta tecnología, esta biotecnología verde, se pueden recuperar suelos. En América Latina y en el caso de Colombia tenemos un tema de acaparamiento de tierras y sobre todo ese acaparamiento de tierras usado para la ganadería. Y pues la ganadería ya hemos visto como los distintos impactos que tiene eh, y pues también el agotamiento del suelo que produce. ¿Se podría recuperar territorio, se podría recuperar suelos más bien a partir de estas tecnologías? claro que sí, porque a ver, hay muchas especies que nos ayudan a recuperar estos suelos, ¿cierto? Esas especies las podemos producir en el laboratorio, darles todas esas ventajas que yo les cuento y posteriormente ser cultivadas en estas zonas, ¿cierto? Ahora, eh, yo he hecho ensayos, ¿cierto? Con algunas especies y les he adicionado al medio de cultivo petróleo, ¿sí? Simplemente como para ver cómo funciona y cómo crecen esas plantitas ahí. Y resulta que hay un tema de fitorremovible
remediación también, que se pueden sembrar este tipo de plantas que uno estudia y analiza y efectivamente se da cuenta de que sí hay una fitorremediación y si estos suelos tienen problemas de este tipo, de algún contaminante, claro que se puede producir plantas en el laboratorio y posteriormente llevarlas y cultivarlas allá. Y entonces estamos aportando, estamos haciendo con muchos beneficios. Primero, remediando estos suelos en el caso de que tengan algún problema. Si han sido suelos cultivados y que se le han aplicado, no sé, cantidad de químicos, podemos trabajar con ciertas plantas que aporten esos nutrientes a los suelos y además buscar también otras estrategias, ¿no? Para mejorar estos suelos. Entonces, mira que estas técnicas, por donde tú mires, por donde se necesiten plantas para hacer algo, siempre van a servir, porque además de todos estos beneficios, digamos que tenemos una otra ventaja, que es que si uno va a sembrar plantas, si yo tengo un proyecto o si tú tienes un proyecto para sembrar plantas en estos suelos que tienen problemas, pero finalmente esas plantas las estás obteniendo por métodos tradicionales, ¿cierto? Puede pasarle cualquier cosa, pueden llegar plagas, enfermedades, y a veces uno no se da ni cuenta que las tiene, sino cuando ya se han desarrollado. Entonces, además de producir plantas que puedan ayudar a esta problemática, pues también vamos a llevar plantas totalmente sanas que nos va a minimizar los riesgos de que a futuro se nos presente cualquier problemática, ¿cierto? Entonces, claro que sí, estas técnicas aportan mucho a producir este tipo de plantas que nos van a ayudar a recuperar estos suelos por cualquier cosa, ¿cierto? Por contaminantes o por, no sé, compactación, que sucede ahora con el tema de la ganadería. Estas técnicas siempre nos van a ayudar porque es que estas técnicas son maravillosas. En serio, ahorita que tú me haces la pregunta, de pronto hay muchas cosas que han tocado y que de pronto uno no las piensa, ¿no? Uno a veces está concentrado como en ciertos temas, pero en el momento que ustedes lo tocan, uno dice, oye, sí, sí se puede, y empieza a mirar uno, claro, porque no es solamente ayudar a la mejora del suelo, sino también si tú estás ayudando a esa mejora de suelo con plantas que finalmente sirvan para alimento, entonces mira, ya atacas ahí dos problemas. Si estás mejorando el suelo, pero con plantas que tengan alguna resistencia a plagas y enfermedades, ya estamos disminuyendo el uso de agroquímicos. Entonces, son muchos beneficios que de un solo, o sea, de una sola problemática que haya, pueden llegar muchos beneficios. Sí, que me parece sensacional, Claudia, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, otro comentario que dice que por el uso de tantos pesticidas también pues están perdiendo los nutrientes de los alimentos. Entonces, con el tipo de selección natural que hacen, con el tipo pues me quiero imaginar, yo desde mi punto de permacultura, yo no soy científica, pero estudié permacultura y yo sé que, por ejemplo, al combinar ciertas plantas, entonces estás cubriendo diferentes necesidades y hay unas Claro. sinergias que se creen, en lo cual, pues, evitas las plagas, evitas el uso de químicos, nutres más el suelo, mantienes ese nitrógeno en el suelo, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí, ¿qué se podría hacer en caso de tener efectivamente esos terrenos llenos de pesticidas que, pues, lo que está saliendo, pues ya no es el alimento con la calidad que tenía antes, ¿no? Claro, o sea, hay muchas estrategias para recuperar estos suelos. Hay en la costa norte hay una región en donde se sembró mucho algodón y dice, no, esos suelos ahí ya, eso no crece nada. Por biotecnología pueden haber muchas estrategias para poder recuperar estos suelos. Eh, aportar, lógicamente, la línea que yo trabajo aporta, pero también hay otras biotecnologías que van a ayudar a la recuperación de suelos y si es posible, pues generando como esas sinergias. Yo no sé todo, mi área no lo va a solucionar todo, pero si me uno con otras áreas, claro que sí podemos solucionar una gran problemática. Aquí hay algo muy importante y es, yo no, o sea, estas técnicas yo no las trabajo
con cualquier planta, digámoslo así, no. Debe tener una característica especial. Voy a poner un ejemplo. Es como si yo, ¿cierto? No sé, que tengo una característica especial. Vamos a suponer que, no sé, tengo una característica especial. Entonces, yo me tomo un pedacito de piel y voy a sembrar en un medio de cultivo. Entonces, y de ese pedacito de piel que yo tomo y siempre en ese medio de cultivo, voy a producir muchas Claudias con esa característica especial. Entonces, es lo mismo. Si yo tomo, yo no voy a trabajar con material vegetal que sean improductivos, que tengan, ¿cierto? Yo siempre traigo el mejor. Si tengo un cultivo de 1000 plantas, en una región hay 1000 plantas y una o dos sobresalen, ¿cierto? Entonces, esas son las que yo voy a utilizar para introducir al laboratorio. Y si de esas 2 plantas que yo tome, ¿cierto? Que están en campo y son las mejores, yo las ingreso al laboratorio y voy a sacar 1.000.000 de plantas, ese millón de plantas va a tener esta característica de las plantas madres. Entonces, estrategias, muchas, ¿cierto? Para esta problemática, pero desde mí, desde esta línea de investigación y producción, yo siempre voy a trabajar la mejor planta. En este caso, no voy a trabajar con plantas en donde de pronto produzcan, ¿sí? Sus frutos o no sé, y que se ha comprobado que por el uso de agroquímicos esto ya ha decaído, digamos, la parte nutricional. No, ese no es el tipo de planta con la que yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar con la mejor planta que produzca este fruto y a partir de ahí voy a tomar mi tejido vegetal, lo llevo al laboratorio y todas las que voy a sacar son plantas que tienen una producción de calidad. Entonces ahí ya estoy aportando a que ese producto que se va a comercializar o consumir sea de calidad, porque las trabajé de las mejores plantas. Entonces, como para decirles que desde mi línea de investigación puedo aportar desde ese punto, desde esta producción de calidad de alimentos, pero definitivamente hay problemáticas en donde una sola área no la va a solucionar. Tiene que haber como la sinergia de muchas áreas para poder solucionar como este problema, digámoslo así. Claudia, bueno, desde mi lógica y que todo le hago una lectura desde los derechos humanos, le veo una estrechísima relación. De hecho, hay algunos debates que critican los avances de la biotecnología y dicen, no se puede como entrar a irrumpir en la naturaleza y otros, y la otra cara de la moneda en la que tú nos estás mostrando de decir, pues es que yo no estoy irrumpiendo de una forma negativa, sino por el contrario, se aprovecha la tecnología para poder generar vida. Y a partir de eso, pues pienso como en todos los derechos que se pueden garantizar a partir de esto que tú estás diciendo, no solamente la dignidad humana, la seguridad alimentaria, sino que también a través de este trabajo tú generas espacios de inclusión. Nos comentabas también el trabajo con mujeres, con comunidades campesinas, también unos escenarios de dignificación, porque pues eso implica que la gente tenga una mayor autonomía y una mayor capacidad de poder tener sus cultivos y de poder tener una rentabilidad que no esté supeditada a las grandes multinacionales o que no riña todo el tiempo con ellas. ¿Tú cómo ves este tema social? Ya nos has hablado hartísimo del aspecto técnico, ambiental, pero ¿cómo ves el ámbito social desde lo que haces? ¿Tienes el micro apagado? Ya. Sí, mira, la biotecnología, como tú dices, hay muchos contradictorios sobre eso. Yo siempre digo, está este lápiz, ¿cierto? Tiene dos formas de funcionar, o para escribir, ¿cierto? Artículos científicos, libros, o puede ser un arma también. Entonces, definitivamente la biotecnología, lastimosamente, tiene esas dos vías. Ya es la ética de cada profesional cómo lo va a trabajar. En mi caso, mira que lo que más destaco en ese trabajo es la parte social. Yo soy muy técnica, ¿cierto?
estudié una especialización en gerencia social porque yo decía, quiero conocer un poco. Estoy en contacto con el pequeño productor principalmente, pero quiero conocer más como de estas leyes, de estas normas que hay a nivel social y cómo desde ahí puedo aplicar mi biotecnología. Y hay un tema de género muy interesante porque en casi todos estos trabajos, ya, y ahora voy a hablar como de la parte social o de esa parte bonita que desde el laboratorio, no desde allá de campo, sino que desde el laboratorio presta estas técnicas. Hay un tema de género acá muy interesante. ¿Por qué? Porque esos son trabajos muy finos que toca hacer. ¿Cierto? Es tomar una pinza, un bisturí, tal cual una cirugía. Y nosotras las mujeres tenemos más desarrollada esa motricidad fina, ¿cierto? Y casi todas las personas que trabajan en este laboratorio, un 80%, 70% son mujeres. Mujeres que han sido contactadas en la región y en mi caso siempre trato de trabajar con mujeres con algún grado de vulnerabilidad. A mí me parece muy interesante cuando me llega al laboratorio una chica y me dice, no sé leer ni escribir, ¿qué puedo hacer? Entonces, ingresar a esa niña al laboratorio y enseñarles cómo se trabaja una planta, cómo se produce una planta, desde esa parte tecnológica y de una forma, ¿cierto? Que ella poco a poco vaya aprendiendo, a mí me parece. Y cuando esta chica se convierte en la que mayor rendimiento tiene, yo digo, wow, eso es una maravilla. Cuando llega de pronto una mujer y dice, y me lleva su hoja de vida y me dice, soy desplazada. Entonces, nada, yo creo que ese es el tipo de personas en las que a nivel mío, a nivel de Claudia Costa, con las que me gusta trabajar, porque son personas que vienen con una problemática y que el laboratorio, al ser un trabajo tan aséptico, ¿cierto? Yo tengo que entrar al laboratorio, yo me tengo que quitar todo esto, yo no puedo utilizar cadenas, ni anillos, ni nada, estar bien aséptica porque voy a trabajar plantas limpias, ¿cierto? No se me pueden contaminar. Entonces, cuando ingresan estas chicas al laboratorio y con el pasar del tiempo, cuando ya se vuelven expertas, o sea, se genera en ellas un tema ay, como de empoderamiento. Yo hablo mucho de esto con una amiga psicóloga y yo le digo, explícame tú desde tu punto de vista por qué sucede esto. Bueno, ella me da sus explicaciones, pero es muy interesante cuando uno logra aportar, ¿sí? Aportar a la persona, ¿cierto? A través de estas técnicas y que además es una técnica que no todo el mundo, como hay pocos laboratorios, hay pocas personas que saben sobre esto, ¿cierto? Que saben desarrollar una planta en el laboratorio. Entonces, esta parte social de estas mujeres que tienen algún grado de vulnerabilidad y cuando entran al laboratorio, lo que sucede con ellas es maravilloso. Yo creo que, Dilia, tú que manejas todo este tema, ¿cierto? Pues mi amiga pues, que también maneja todo un tema psicológico y social de mujeres, creo que hay todo un trabajo para desarrollar y poder hasta documentar el empoderamiento que sucede cuando este tipo de mujeres llegan al laboratorio y aprenden estas técnicas que no todo el mundo las sabes. Entonces, esa parte social, esa parte de poder aportarle al ser humano a su vida, a su dignificación, que me parece una palabra espectacular, la aprendí de ti ayer, el antier que hablamos, me parece maravilloso que esto llegue a pasar con estos trabajos en el laboratorio. Eso de que las personas se conviertan en grandes expertos con Claro, viniendo de lugares donde ellas se consideran menos, es espectacular. es Donde se maravilloso, es convierte maravilloso. verdaderamente, es que las imagino perfectamente poniéndose toda esa ropa de protección, todos esos temas que ellas conocen perfectamente y que se vuelvan las que dicen esto va así, esto va acá, es Claro, es hacer
un cambio de autovisión, de autovaloración de quién soy yo, ¿no? Que me parece súper, súper Claro. bonito. Y ya llegan a un punto, Patricia, en donde termina, o sea, yo siempre les digo, yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí. Yo aprendo, yo también salgo de ese laboratorio cuando yo digo, wow, estas chicas con esta problemática, ¿cómo han podido salir adelante? Y este trabajo, ¿cómo las empodera? Yo termino aprendiendo más de ellas que yo. Finalmente, a pesar de que yo trabajo esas técnicas, termino aprendiendo más de ellas, tanto en la parte humana, en la parte social e incluso también en la parte técnica. Y no Yo solamente creo que tú, la que... Precios, perdón, no solamente tú, Precios, imagínate sus hijas, sus hijos, el esposo, o sea, la derrama que hay ahí, donde la mamá que pues veían, pues sí es mi mamá, pero pues ni escribe, ni lee, ni nada, o no tenía trabajo, no podía conseguir algo, que de repente la vean de responsable, tomando decisiones, haciendo otras cosas y todo, eso cambia todo el tejido de la familia, cambia todo el tejido de su entorno real, porque entonces la gente la ve que es capaz de tomar decisiones, que es capaz de tomar liderazgo, que es capaz de dirigir un equipo o incluso el equipo de su familia o lo que sea. Y entonces no es nada más esa persona que subió en el laboratorio, es todo su entorno social todo que su entorno, todo su efectivamente entorno. está mejorándose de manera súper tangible, ¿no? Claro que sí, eso es un trabajo y yo creo que es lo más bonito. Y yo digo, mm, ¿quiénes producen esas plantas de calidad? O sea, ¿de dónde salen? ¿Por qué manos pasan? Porque eso es un tema muy manual y salen de estas maravillosas mujeres que son las encargadas de la producción de un laboratorio. Entonces yo siempre, mira que soy muy técnica, pero destaco, o sea, para mí eso es lo más importante, el ser humano que está procesando esas plantas es lo más importante. Pues Pati, no sé a ti, pero a mí este tema me genera muchísima ilusión y esperanza, porque en medio de todo lo devastador que uno pueda estar observando y como todos los problemas ambientales y sociales que hay, como la posibilidad de crear vida, de generar esos espacios de inclusión, de dignificación y de poder, no sabía eso, de poder transformar los suelos y volver que surja allí pues vida. Eso a mí me parece muy, muy esperanzador. Y fíjate que el tiempo se nos ha pasado volando. Ya vamos a cumplir casi una hora. Muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado. Pati, no sé si quieras comentar algo más antes de preguntarle a Claudia sobre dónde la podemos ubicar y que nos comparta sus redes. Si tú tienes algún comentario adicional. No, me parece efectivamente precioso toda esta parte de hacer cambios, de hacer la diferencia, de todos los días levantarte en la mañana sabiendo que el mundo es un poco mejor gracias a ti. Eso me parece que es lo que todos tenemos que tener, todo lo que debemos hacer. Y pues muchísimas gracias. No, no, a ustedes, sí tengo así, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que de verdad sigamos en contacto. Ya la sigo en Facebook. A mí me pueden encontrar en Instagram como claudiacosta.asesorías. Ahí, bueno, van a conocer un poquito de mí y de lo que hago. Ahí mismo en Instagram pueden tener acceso pues a mi número de celular, a mi WhatsApp, ¿cierto? Ahí podemos estar conectados. Entonces, como claudiacosta.asesorías me encuentran en Instagram. Y nada, los que quieran saber más del tema, hay un tema también de emprendimiento que yo impulso mucho con estas técnicas de emprendimiento. Entonces, los que quieran conocer más de estas técnicas, desarrollar su propio laboratorio, su propia tecnología, bueno, ahí está para que me sigan y me puedan contactar. Fabuloso. Y pues muchísimas gracias. De verdad ha sido muy interesante. Aquí ya están hablando de que vamos a tener que darle algún premio a las personas que estamos entrevistando. Y pues necesitamos que compartan estos lindos mensajes, compartan estos ejemplos de vida de gente que hace la diferencia,
y sigamos avanzando. Claudia, de verdad, mil gracias. Te vamos a pedir, por favor, si hay preguntas o cosas, si puedes checar entonces en nuestra página en Facebook o en LinkedIn, los comentarios para que puedas responder a cualquier tipo de pregunta. La mayoría de la gente nos ve en diferido, entonces es importante que pues también se sientan parte de la transmisión y que puedan hacernos sus comentarios porque van a tener respuesta. Y pues sin más, nos despedimos. La próxima semana vamos a hablar, había una pregunta acerca de plásticos, la próxima semana vamos a hablar de plásticos, vamos a hablar de reciclado, vamos a hablar de retos alrededor de los plásticos y entonces los esperamos en el próximo miércoles de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Dilia. No sé si quieras decir algo más. Pues Pati, tú lo has dicho todo, muchísimas gracias y gracias Claudia, también por favor cuando puedas déjanos tus redes sociales en los comentarios de Facebook para que la gente pueda seguirte. Sabemos que brindas asesoría, pero que también brindas capacitación, online, así es que de cualquier parte del mundo la pueden contactar para recibir esa formación maravillosa que ofrece Claudia. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un Gracias a abrazo. ustedes. Un abrazo. Adiós.